Bendiciones, mis hermanos. Vamos a continuar con nuestra predicación expositiva de Mateo. ¿Cuántos versículos avanzamos desde que lo retomamos? Solo 4. Vamos a paso de tortuga, mis hermanos, pero Dios nos habla cada semana. Ahora sí, hermanos, vamos a estudiar el día de hoy Mateo 10 del 5 al 15. Y efectivamente, como dijo nuestro pastor, él ya nos enseñó, Cristo seleccionó a sus discípulos, a los que iban a ser sus apóstoles, y ahora los va a enviar a sostener y al mismo tiempo Cristo va a juzgar. Hoy nos vamos a concentrar en la misión de los 12 discípulos de Jesús. A manera de introducción, hermanos, tal vez conozca la historia de Gino Bartali. Él era un ciclista italiano. En el año de 1938 ganó el Tour de Francia, el tour más famoso de ciclismo, y se convirtió en uno de los deportistas más famosos de su país. Pero años después inició la Segunda Guerra Mundial. Su bicicleta ya no iba a servir solo para ganar competencias, sino para algo mucho más importante. En septiembre de 1943, cuando Alemania empezó a ocupar Italia, la persecución contra los judíos se volvió brutal y cada vez más peligrosa. Entonces Bartali aceptó participar en una red clandestina de rescate. Él, aprovechaba que todo el mundo sabía que era un ciclista profesional, salía a recorrer enormes distancias con su bicicleta diciendo que estaba entrenando, pero dentro del cuadro de su bicicleta escondía fotografías, identificaciones falsas y otros documentos que ayudaban a que familias perseguidas escaparan y sobrevivieran. Y cuando había retenes y los soldados se acercaban a revisar su bicicleta, Bartali les decía: hey, hey, no la toques, está cuidadosamente calibrada para seguir entrenando. Ellos veían una bicicleta de carreras, pero Bartali sabía que llevaba dentro algo que podía significar la vida o la muerte de familias enteras. Durante meses recorrió cientos de kilómetros arriesgando su propia vida y la de su familia con tal de salvar vidas ajenas. Hermanos, lo de Bartali fue verdaderamente heroico, usted lo puede buscar, pero nosotros tenemos algo infinitamente más importante que solo un documento que puede salvar vidas temporales. Llevamos el Evangelio de Jesucristo, el mensaje que anuncia el perdón al culpable, reconciliación con Dios y una vida eterna a su lado. Pero aquí está lo doloroso de esto. Usted tiene ese mensaje en sus manos, usted lo conoce, lo escucha aquí cada semana y sabe que algo que es costosísimo está en juego, la eternidad de las personas, y aún así muchas veces decide callarse. El evangelio no es una verdad privada que solo debe guardar para usted. Es urgente, es importante y es demasiado glorioso como para quedarse callado. Hoy veremos que Cristo no solo le va a dar una misión a sus 12 discípulos, también nos va a confrontar a nosotros, porque quien ha recibido el Evangelio del Rey no puede vivir indiferente a la misión del Señor. Vamos a las Escrituras, hermanos. Acompáñenme con sus Biblias. Vamos a los primeros 3 versículos. Mateo 10, del 5 al 7. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de los gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Mateo comienza contándonos la misión de los 12 diciendo: a estos 12 envió Jesús. La palabra envió viene del griego aposteló, que significa enviar a alguien con autoridad. De hecho, le debe recordar una palabra, aposteló. De ahí viene la palabra apóstol, que significa enviado, autorizado. Nuestro pastor nos ha estado predicando durante las 2 últimas semanas acerca de estos 12 hombres de Jesús. Usted ya los conoce, hombres comunes, débiles, con mucho que aprender. Sí, eran hombres ordinarios, pero guiados por un rey extraordinario. Y el Evangelio de Marcos nos da una información adicional. Vea lo que dice Marcos 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos
y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Qué propósito tenía Jesús al enviarlo de dos en dos? Bueno, les doy algunos. Eso les daba primero compañía en medio del cansancio. Si uno se debilitaba, se enfermaba o ya no tenía fuerzas, el otro podía continuar la tarea, el otro podía sostenerlo, ayudarlo y seguir avanzando con él. También servía para que tuvieran ánimo cuando apareciera el rechazo. No tenían que enfrentar solos la tristeza, el temor, el desánimo. Podían recordarse mutuamente las palabras de Cristo. También servía para la rendición de cuentas y la corrección. Ninguno podía hacer mal uso del Evangelio, alterar el mensaje o aprovecharse de la misión sin que el otro creyente lo notara. Siempre tenía que haber un servidor observando, corrigiendo y ayudando a que permanecieran fieles al mensaje. Ahora entiende por qué la IBC comenzó con un pastor y con un maestro. Su testimonio era también confirmado por medio de dos testigos. Según la ley, un asunto oficial debía confirmarse siempre por medio al menos de dos personas. Por eso, cuando predicaban juntos, el testimonio de Cristo tenía mayor firmeza y credibilidad. Vea lo que dice Eclesiastés 4:9 al 10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá un segundo que lo levante. Note desde aquí, hermano, algo importantísimo. Desde el principio, Cristo nos muestra que el ministerio cristiano no fue diseñado para hombres independientes, personas que se sientan autosuficientes o que no le rindan cuentas a nadie. El siervo de Dios no es dueño de la iglesia, no es una autoridad que esté sin supervisión y no está por encima de la corrección, ni mucho menos de otras personas. Un verdadero siervo no puede esconderse detrás de la frase, Dios me habló, nadie puede preguntarme nada, solo tienen que creerme y obedecer. Este mensaje y este primer llamado de Cristo debe confrontar a todo pastor, maestro o líder de cualquier iglesia cristiana. Si esos líderes no permiten que otro líder examine su doctrina, existe el peligro de que terminen enseñando sus propias ideas en lugar de la palabra de Dios. Si nunca le rinden cuentas a nadie, pueden utilizar el ministerio para alimentar el orgullo y manipular a otras personas. El líder que no permite que otro líder lo examine no está siguiendo el ejemplo de los apóstoles, está preparando el terreno para dañar y engañar a las ovejas de Dios. Pero en este mensaje de advertencia también hay misericordia. Dios pone creyentes fieles a nuestro lado, no para estorbarnos o para molestarnos, sino para protegernos de nosotros mismos. La corrección piadosa no destruye el ministerio, evita que el ministerio sea destruido por el pecado y la falsedad. Un verdadero siervo de Dios no teme que sea cuestionado, porque su mayor deseo no es ser el mejor o que nunca se equivoque. El objetivo final de todo siervo de Dios es permanecer fiel a Cristo hasta el final. Entonces, esos 12 hombres no salieron como hombres autónomos haciendo lo que creían que era mejor. Ellos salieron acompañados, bajo autoridad, vigilándose mutuamente y obligados a permanecer y representar fielmente a Cristo. Entonces Mateo nos dice, les dio instrucciones a los 12. De la palabra griega es parangelo, que significa una orden que debe ser obedecida. Jesús no les preguntó, oye, ¿qué clase de público les gusta más? ¿Los que tienen dinero? ¿Los que ofrendan mucho? ¿Qué mensaje te gusta predicar? Prosperidad, salud, bienestar, éxito, sueños cumplidos. ¿Qué se les hace más difícil enseñar? No, 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 no hablen del pecado ni de sus consecuencias, eso es muy duro. No, los discípulos tenían que anunciar el evangelio palabra por palabra. No podían escoger al público libremente, no podían suavizar sus palabras y no debían esconder el evangelio para que las personas no se incomodaran. Su responsabilidad no era caerle bien a las personas, la responsabilidad de los 12 era representar fielmente a Cristo. Entonces Jesús establece un destino temporal. Lea conmigo en el versículo. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas
de la casa de Israel. A primera vista, esta instrucción de Cristo parece algo extraña. ¿Acaso Jesús estaba rechazando a los gentiles y a los samaritanos? Bueno, spoiler alert, la respuesta es no. Esta orden de Jesús era temporal y específica para esa primera misión. Recuerden las escrituras, Dios siempre tuvo el propósito de bendecir a todas las naciones. Lea conmigo Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Los gentiles, recuerde, son todas las personas que no eran judías. Y los samaritanos era un pueblo mezclado, que mezclaban raza y religión, y los judíos despreciaban profundamente. Eran el Chivas América de la región, hermanos. Sin embargo, Jesús ya había mostrado misericordia a los gentiles y a los samaritanos también. Jesús no los estaba despreciando. Más adelante, en Mateo 28, Jesús les va a dar una orden más amplia. Mateo 28. Yo creo que vamos a llegar cuando ya estén entrando a la universidad nuestros hijos, ¿verdad? Dice Mateo 28, 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Bueno, hermano, entonces, ¿por qué Jesús comenzó solamente con Israel? Primero, las dos respuestas. Dios fue fiel a sus promesas. Israel fue quien recibió los pactos, la ley, los profetas, la promesa acerca del Mesías. Vea lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Primeramente, no significa que los judíos sean personas especiales o más dignas de salvación. No, significa que en el desarrollo histórico del plan de Dios, el evangelio fue anunciado primeramente a Israel y después se extendería a todas las naciones. Ahora, segundo, ¿por qué Jesús los mandó nada más al inicio a Israel? Jesús conocía la cultura de sus discípulos, sabía que todavía tenían prejuicios, odio, rechazo contra los gentiles y los samaritanos. Cristo iba a trabajar con ellos en eso poco a poco. Los discípulos aún veían a los gentiles y a los samaritanos como personas impuras, despreciables, inferiores. Jesús fue sabio. Primero los envió a un campo que ya conocían para enseñarles a obedecer, a predicar y a depender de él. Y después, más adelante en Mateo 28, les iba a extender la misión a todas las naciones. Eso nos enseña algo hoy, hermanos. Nosotros no podemos pretender resolver todos los problemas del mundo al mismo tiempo. No podemos dominar todos los ministerios, ni nosotros solos podemos suplir cada necesidad de todos los creyentes. Pero sí, al igual que los discípulos, debemos obedecer la misión que Dios ha puesto delante de nosotros. Tristemente, a veces usamos la inmensidad de la necesidad como excusa para no hacer nada. Decimos cosas como, híjole, es que son muchas gentes perdidas, pues, no, ¿qué puedo hacer? Son muchos los problemas de allá afuera, no puedo resolverlos yo, no puedo cambiar cómo piensan las personas, pero Cristo no le pidió que cambiara cómo piensan las personas ni todo el mundo. Cristo le pidió que primero sea fiel donde lo colocó a usted, en su hogar, con sus hijos, con su esposa o con su esposo, en su trabajo, en la iglesia, con aquellas personas a las que sí puede compartirles el evangelio. No espere que llegue una oportunidad extraordinaria o una señal del cielo. Aproveche hoy a las personas que Dios ya puso cerca de usted. Ore por ellas, acérquese con amor, invítelos a la iglesia y comiénceles a hablar de Cristo. Y luego vea cómo Jesús describe al pueblo de Israel. Les dice, vayan a las ovejas perdidas. Perdidas viene de la palabra apolimí, que significa algo más grave que solo haberse equivocado de calle, hermanos. Describe a una persona arruinada, extraviada, en peligro inminente de destrucción. Y esto es alarmante porque Israel ya conocía la voluntad de Dios. Ellos tenían las sinagogas, conocían la ley, celebraban todas las fiestas religiosas, tenían maestros y escribas estudiados y aún así Cristo las llamó perdidas. Eso debe sacudirnos al día de hoy. Una persona puede estar rodeada de muchas cosas religiosas, puede hablar como cristiano, vivírsela en la iglesia y aún así estar perdida.
puede conocer todas las alabanzas modernas, puede tener muchas Biblias en su casa, puede asistir cada domingo a la iglesia sin faltar y a pesar de todo eso, seguir viviendo igual, sin arrepentimiento, sin creer verdaderamente en Cristo y sin someter su vida a Él. Ser religioso no produce un verdadero cambio espiritual. La religión sí puede enseñarle hábitos, palabras, costumbres cristianas, pero no puede rescatarlo del pecado, no puede darle un corazón nuevo. La religión puede servirle para aparentar algo por fuera, puede engañarse inclusive tú mismo y creer que todo está bien, pero si no ha respondido al mensaje de Cristo en amor y su vida no ha sido transformada, usted, al igual que Israel, sigue perdido. Pero en este mensaje hay esperanza. Cristo no vio las ovejas perdidas con desprecio y las abandonó. No, Él vino del cielo en persona a rescatarlas y buscarlas. Y todavía hoy Cristo, por medio de la palabra y la predicación, sigue llamando a pecadores que se han alejado de Dios. Hermanos, no basta con estar cerca de la iglesia, cerca de Cristo, escuchar sermones o emocionarse solo por un momento. Una vida sin arrepentimiento y sin transformación es una vida perdida lejos de Dios. Pero hoy Cristo, el buen pastor, sigue llamando pecadores. Reconozca que está perdido sin Él, arrepiéntase de su manera de vivir y venga a Cristo. Comience a vivir bajo su gobierno y con su ayuda empiece a cambiar. No posponga más, hermanos, la respuesta a Cristo. La voz del pastor sigue sonando hoy. Y después Jesús le indica a sus discípulos cuál era el mensaje que tenían que compartir. Vea conmigo. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. La palabra predicar ya la tenemos muy estudiada, hermanos, querusó, que significa proclamar como un heraldo. Recuerde, el heraldo tenía que anunciar el mensaje del rey palabra por palabra, lo que había anunciado. No podía gritar, no podía agregar, no podía quitar y no podía modificar el mensaje original. Y justo aquí es donde aparece uno de los grandes problemas de la iglesia del día de hoy. Las iglesias han dejado de anunciar la palabra de Dios fielmente. Hablan de autoestima, de ser exitosos, de la prosperidad, de cumplir sueños, de sentirse bien y tener buena energía. Pero Cristo no envió a sus discípulos a entretener, a motivar o a hacer sentir bien a las personas. Cristo los envió a confrontar el pecado. El mensaje del reino, en resumen, es este. El rey prometido ya llegó. Cristo está aquí. Dios está llamando y rescatando pecadores. El dominio del pecado no durará para siempre, pero todo hombre debe arrepentirse, creer y empezar a cambiar con la ayuda de Cristo. Nadie puede recibir las promesas del reino mientras sigan desobedeciendo a Jesús. Usted no puede decir, sí, quiero que Jesús me ayude, pero no voy a obedecer todo lo que me pide, es demasiado. Sí, quiero que Dios bendiga y prospere a mi familia, pero voy a seguirla tratando como me plazca. Quiero que me dé paz y tranquilidad, pero no quiero abandonar mi pecado secreto. Quiero ir al cielo cuando muera, pero aquí en la tierra voy a vivir como me dé en la gana. Eso no es recibir a Cristo ni vivir bajo su reino. Vea lo que dice Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. El anuncio del reino, hermanos, es un mensaje maravilloso, pero tiene una gran demanda. El mensaje maravilloso es este. Sí, Dios vino a rescatar a pecadores que no podían reconciliarse con Él, pero hay una demanda gigantesca. Esos pecadores deben arrepentirse, creer en Cristo y abandonar su vida en rebelión. Hermanos, el mensaje del reino ahora es claro para todos, ya lo conoce. La pregunta es, ¿cómo va a responder usted a ese mensaje? ¿Seguirá despreciando la autoridad de Jesús? ¿Seguirá aferrado a su pecado? ¿O se va a arrepentir hoy mismo antes de que termine el tiempo de la misericordia y empiece el tiempo del juicio? No posponga más su respuesta al Señor. No deje pasar un solo día, hermanos, sin ponerse a cuentas con Él. Y ahora el Señor
les da instrucciones a sus discípulos y les enseña que su gracia no está en venta. Vamos a leer Mateo 10:8. Jesús les dice, vayan y sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Jesús le da a sus discípulos 4 mandatos extraordinarios, hermanos. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios. Ninguno de esos 12 tenía la capacidad para hacer algo de eso con sus propias fuerzas. No aprendieron una técnica secreta ni descubrieron la fórmula mágica. Cristo fue quien les dio la autoridad para que en el nombre de Jesús confirmaran a través de las señales que su mensaje venía de parte de Dios. Aquí le vuelvo a explicar la doctrina de los milagros de manera sencilla. Hermanos, los milagros de estos apóstoles y de Jesús mismo eran señales. Vea esa imagen, recuerde y piense conmigo. Una señal no existe para que la gente solo se le quede viendo a la señal y la empiece a admirar. Qué bonita señal, qué bonitas curvas, qué bonitos colores. No, la señal existe para que usted dirija su atención a algo más importante, a algo más grande. Si usted va conduciendo en una costa por curvas pronunciadas y ve una señal, no se le va a quedar viendo a la señal, ¿cierto? Usted va a ver la señal y sabe que algo más importante está delante. Así funcionaron los milagros de los apóstoles y de Jesús. Cuando Jesús o cuando los apóstoles sanaban a un enfermo, cuando un leproso era limpiado, un muerto era resucitado o un demonio era expulsado, la señal estaba apuntando a algo más grande. Estaba diciendo la señal, el rey prometido ya llegó, su autoridad es real, el Mesías está aquí, su reino vencerá un día por completo la enfermedad, la impureza, la muerte y las tinieblas. Entonces, los milagros eran la manera en que Dios confirmaba que aquellos hombres no eran mentirosos, que sí habían sido enviados por Cristo y que el mensaje venía de parte de Dios. Esto nos ayuda a entender y comprender y evitar dos grandes errores. Primero, negar que Dios no puede hacer un milagro hoy en día. Sí, Dios sigue siendo soberano y poderoso. Él puede sanar, Él puede intervenir de una manera extraordinaria. Él puede responder a nuestras oraciones conforme a su voluntad. Por eso nosotros cuando alguien está enfermo oramos, doblamos nuestras rodillas, pero jamás exigimos la sanidad. Tampoco la presentamos y la prometemos como una garantía para cada creyente. Dios es misericordioso y puede obrar de una manera extraordinaria si Él así lo desea, pero nuestra fe no depende de recibir milagros. Seguimos confiando en Dios aún cuando su respuesta no es la que nosotros esperábamos. Y el segundo error, y tal vez el más grande, es pensar que a día de hoy todavía hay hombres con la autoridad de los apóstoles para sanar a voluntad, resucitar muertos o garantizar milagros. Ese mandato fue dado exclusivamente a esos 12 apóstoles y ya se los expliqué, las señales confirmaban que sí, habían sido enviados por Cristo y que no mentían. Hoy no necesitamos, hermanos, nuevos apóstoles ni nuevas revelaciones, porque el fundamento ya fue establecido. Lea conmigo lo que dice Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra de ángulo principal Jesucristo mismo. Le explico esto de manera sencilla, hermanos. Cuando usted construye un edificio, una casa o cualquier estructura, el fundamento se coloca solo una vez bajo una base sólida ya establecida. Recuerda el ejemplo que le puse hace varias semanas de una construcción. Cristo es la piedra principal que sostiene todo el edificio, une y da dirección a toda la iglesia. Después los apóstoles pusieron el fundamento al enseñar fielmente lo que Cristo les dijo, es decir, la palabra de Dios. Por eso la iglesia no necesita nuevos apóstoles, una nueva base o ningún otro fundamento. La iglesia lo único que necesita es permanecer firme sobre Cristo y sobre la enseñanza que ya fue dada y que hoy tenemos en la palabra de Dios. Eso es lo que significa Efesios 2:20, hermanos.
Ahora que entendemos ya cuál es el propósito de los milagros y cómo estuvieron ligados en específico a los apóstoles, podemos comprender algo más. Los milagros de los apóstoles también revelaban el corazón del reino de Dios. Jesús no les dijo, vayan y sanen para que se impresionen las personas, realicen actos extraordinarios para ganar fama y dinero. A través de los milagros, Cristo les ordenó hacer el bien a personas que sufrían. El enfermo recibía alivio. Una familia que había experimentado la muerte recuperaba el gozo. El oprimido por demonios era liberado. El poder de Cristo no era frío, sin sentido, era un poder santo que venía acompañado de compasión por todas aquellas personas que sufrían. Recuerde siempre, hermanos, el propósito de cada milagro de Jesús y de sus apóstoles era anunciar el futuro que Cristo va a traer por completo. Hoy, tristemente, todavía existen hospitales, funerales, dolor, lágrimas y tristeza, pero el reino que llegó con Cristo un día va a ser completamente consumado. Ese día la enfermedad va a desaparecer para siempre. Satanás va a ser derrotado por completo y la muerte dejará de reinar sobre cada creyente. Cristo va a restaurar todo lo que el pecado destruyó. Por eso, aún, aunque hoy experimentamos el dolor, el sufrimiento, la escasez o la partida de alguien que amamos, no vivimos sin esperanza. Cristo va a regresar y cuando venga, ninguna herida, ninguna tumba y ninguna lágrima va a tener la última palabra. Cristo hará todas las cosas nuevas y estaremos con Él por toda la eternidad. Por eso el creyente espera con ansias ese día, hermanos, porque cuando Cristo vuelva, todo lo que hoy nos duele va a quedar atrás para siempre. Gloria a Cristo por su infinita misericordia. Y Jesús, después de otorgarle este poder a sus discípulos, añade una orden que protege el corazón de todo líder y creyente cristiano. Léalo conmigo. De gracia recibisteis, dad de gracia. Literalmente Jesús les dijo, recibiste todo esto gratuitamente, sin merecer. Entonces, gratuitamente te toca dar a ti también. Solo piénsalo por un segundo, hermanos. Los discípulos podían haberse enriquecido a manos llenas. ¿Cuánto no pagaría una familia millonaria o con dinero por la sanidad de alguien? ¿Cuánto no pagarían las personas por un milagro en sus vidas? Pero Jesús cerró la puerta. Él les dijo, mi poder no está en venta. El sufrimiento humano no es un negocio. No utilicen la tristeza y la desesperación de las personas para enriquecerse. Esto confronta por completo la religión corrupta de nuestros días. Hay hombres perversos que prometen milagros a cambio de dinero, venden objetos ungidos para la buena fortuna, convierten el nombre de Cristo en una marca comercial y el púlpito se vuelve un negocio. Eso no es ministerio, hermanos. Eso es explotar la necesidad de las personas en el nombre de Dios. No son pastores, son lobos que devoran ovejas, son explotadores que se alimentan de ellas y Dios no va a pasar por alto esa maldad. Lea conmigo segunda de Pedro 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Dios juzgará a todas esas personas que utilizan el miedo, la enfermedad y la fe de otras personas para llenar sus bolsillos. Pero esta confrontación, hermanos, no nada más es para líderes cristianos, también le llega a usted. ¿Sabe por qué? Porque usted recibió gratuitamente todo, el evangelio, el perdón, la enseñanza cada domingo, el cuidado y la oración que tiene de sus líderes cristianos. ¿Qué está haciendo con todo lo que Dios le da gratuitamente hoy? ¿Sentado, solo consumiendo, esperando a ver qué más puedo recibir? ¿Sigue esperando sin ayudar, sin dar de regreso y sin servir en la iglesia? La gracia de Dios debe producir generosidad en todos nosotros. Los cristianos no damos o servimos para comprar nuestra salvación, no, servimos por amor.
porque la salvación nos fue regalada en Cristo. Vea lo que dice Efesios 2:8, porque por gracia, gratuitamente, eres salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia no debe volverlo quieto, comodino o indiferente, hermanos. La gracia de Dios nos convierte en personas gustosas de dar, de ayudar, de servir, porque Cristo nos dio todo sin merecerlo. Bueno, hermano, entonces, ¿cómo puedo ayudar? Puede dedicar su tiempo para ayudar a algún creyente, puede apoyar también con recursos la obra de Dios si es necesario, puede servir en alguna necesidad en la iglesia, puede recibir, acompañar y escuchar nuevos creyentes, puede compartir el evangelio con sus familiares, compartir las predicaciones semanales e invitar a otras personas a la iglesia. No espere a que tenga mucho o le sobre algo para ayudar, hermanos. Puede hoy mismo empezar a ayudar, servir o dar. Ponga hoy al servicio de Dios los recursos que Cristo ya puso en sus manos. Y bueno, entonces Jesús continúa con las instrucciones a los 12. Vamos a Mateo 10, 9 y 10. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Primero, Jesús les ordena salir a una misión sin acumular muchas provisiones. Jesús menciona, en resumen, dinero, alforja, una segunda túnica, calzado adicional y un bordón extra. Se lo explico rápidamente cada uno. Los cintos se podían doblar en ese, de acuerdo a, a las túnicas que usaban, y ahí se podían guardar muchas monedas. La alforja servía para llevar alimento y pertenencias. La segunda túnica podía usarse como abrigo durante el día o como manta durante la noche. Y el bordón, que en realidad era un bastón, ayudaba en caminos difíciles y también podía servir para protección. Hermanos, Jesús no les estaba enseñando que ahorrar, recibir un salario, planear o administrar bien sus recursos fuera pecado. No, esta fue una instrucción específica para ellos 12. Fue una misión breve y urgente. Recuérdelo, los discípulos tenían que aprender a depender de la provisión de Dios. El punto era este: no se retrasen intentando viajar a muchos lados para viajar cómodos y de manera sencilla. No, pongan su confianza y su reserva solo en Cristo. Jesús quería que aprendieran que el Dios que los enviaba también los podía sostener. Y con esto aclaramos algo que muchos creyentes confunden hoy en día: la fe con la irresponsabilidad. Una persona irresponsable dice: haré lo que yo quiera, voy a gastar en lo que quiera, voy a tomar pésimas decisiones. Al fin y al cabo, Dios está obligado en sostenerme. La fe verdadera, en cambio, dice: haré lo que Dios me ha ordenado y voy a confiar en que Él me va a sostener mientras obedezco. La fe verdadera obedece y descansa en la voluntad de Dios. Pero tristemente hoy muchos hermanos dicen confiar en Dios, pero solo obedecen cuando todo está a su conveniencia. Hermano, si usted solo obedece cuando todo es seguro, cuando no hay riesgo, cuando no se altera su comodidad, entonces su seguridad no está en Dios, está en sus cálculos. Y eso es justamente lo contrario que Jesús está enseñándonos el día de hoy. Se debe obedecer y confiar en que Dios nos va a sostener mientras nosotros caminamos en santidad y bajo su voluntad. No usamos este texto para actuar irresponsablemente. Jesús no enseña que el cristiano deba abandonar su trabajo o descuidar a su familia o iniciar proyectos diciendo: bueno, Dios me va a proveer. No, la providencia de Dios significa confiar en Él mientras administramos responsablemente lo que Él nos ha dado. Y después Jesús les explica algo muy, muy importante, hermanos. Y vamos a aclararlo aquí a dos tiempos, porque justamente en estos versículos también lo enseña Jesús. Cristo les dice: porque el obrero es digno de su alimento. Hermanos, pongan mucha atención aquí, porque vamos a encontrar un equilibrio profundamente bíblico. Ya hablamos de los líderes cristianos corruptos, los siervos de Dios
que no deben, los verdaderos siervos de Dios no deben vender la gracia ni convertir el ministerio en un negocio, pero los creyentes que reciben gratuitamente la gracia de Dios también deben contribuir al sostenimiento de la obra y de quienes sirven fielmente en la iglesia. El siervo fiel de Dios no es un empresario, hermanos. La gracia de Dios no es un negocio, pero un siervo de Dios tampoco debe ser tratado como si su tiempo, su esfuerzo y todo lo que hace por otros creyentes no tuviera valor. Vea lo que dice Primera de Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. No se espante, hermano, este versículo no significa que le voy a cobrar por cada sermón, pero esto significa que la iglesia tiene que comprender algo maravilloso, un equilibrio bíblico perfecto. Sí, la gracia de Dios es gratuita y nunca debe convertirse en un negocio ni cobrarse por ella, pero los creyentes, cada que sea posible, deben ayudar con generosidad a la iglesia y a quienes sirven fielmente en la obra de Dios. Es un equilibrio maravilloso entre ayudar y sostener, a la diferencia de líderes corruptos que se aprovechan de las personas. Y ahora vamos a leer los versículos 11 al 13. Acompáñame a leerlo. Mas en cualquier ciudad o aldea no entréis, le sigue dando instrucciones a sus discípulos. Informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a nosotros. Vamos a estudiar qué les estaba enseñando Jesús aquí a sus discípulos. Mas en cualquier ciudad o aldea no entréis, informaos quién en ella sea digno. Digno no significa que eran personas que eran dignas de gracia. Recuerde, nadie merece la salvación. Dios la da gratuita a quien Él quiere. Cuando Jesús les dice digno, se refería a personas de buen testimonio, hospitalarias y que aceptaran el mensaje. Y Jesús les dice, posad allí hasta que salgáis. Esto significaba que los apóstoles no podían ir de casa en casa buscando cuál era más grande, cuál era más cómoda, cuál tenía una comida más rica. No, cuál tenía mejores condiciones o más atención. Jesús les está enseñando, no actúes con ingratitud. Si ya estás en una casa, quédate ahí. No conviertas la misión que te estoy dando en una búsqueda de comodidad. Y Jesús después les dice, entren a la casa y salúdenlo. El saludo seguramente ya lo conoce, una palabra muy conocida, shalom, que expresaba paz, bienestar y plenitud. En el contexto de la misión, hermanos, no nada más era un saludo de cortesía. Cuando ellos entraban y saludaban, anunciaban la paz de Cristo, la paz que se ofrece por medio del Evangelio. Le explico esto de manera sencilla. El problema del hombre, hermanos, el gran problema del ser humano, no son los problemas de la vida, no es el dinero o las enfermedades. El verdadero problema del hombre es que por nuestro pecado estamos en enemistad con Dios. Y mientras esa enemistad permanezca, jamás vamos a poder vivir en paz. Cristo no solo vino a hacerlo sentir bien un rato o enseñarle reglas para vivir mejor. Cristo vino a reconciliarnos con Dios. En la cruz, Jesús recibió el castigo que nosotros merecíamos. Y cuando una persona cree de verdad en Jesucristo, esa persona es declarada justa, deja de estar bajo condenación y ya no teme al juicio final. Esa es la verdadera paz bíblica. Saber que Dios ya no es nuestro juez, sino nuestro Padre, y que nuestra eternidad está segura gracias al sacrificio de Cristo. Ese es la paz que nos menciona la Biblia. Entonces, regresando, si la casa recibía el mensaje, esta paz de Dios permanecería ahí, pero si la rechazaban, la paz se iba a ir junto con los mensajeros. Siempre recuerde esto, hermanos. La paz bíblica no significa que sus problemas de salud, de dinero, de familia van a desaparecer solo porque acepta a Jesús en su corazón. La paz bíblica significa que gracias al sacrificio de Cristo ya estamos reconciliados con Dios y ya no vivimos bajo condenación. Y sí, en este mundo, aunque experimentemos el dolor,
la escasez, la tristeza y la incertidumbre, podemos vivir descansados y en paz, sabiendo que nuestra eternidad está segura gracias a Cristo. Pero tristemente, no todas las casas iban a recibir paz y Jesús advierte sobre un juicio mayor. Vamos a leer los dos últimos versículos, hermano. 14 y 15. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Jesús prepara a sus discípulos para una triste realidad, hermanos, y también dolorosa. No todos van a recibir el mensaje del Señor. Muchos van a rechazar a los mensajeros, sus palabras, y por ende van a rechazar a Cristo. El versículo dice, y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras. Rechazar el Evangelio, hermanos, no nada más es tener una opinión religiosa diferente. Cuando el mensaje de Cristo fue anunciado fielmente, palabra por palabra, las personas que rechazan a Jesús en realidad están diciendo, no quiero tu autoridad, no quiero tu salvación, no me interesa tu perdón, prefiero mi pecado, voy a vivir mi vida sin ti como mejor me plazca. Y Jesús ordena que ante un rechazo firme y deliberado, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. En esos días, hermanos, los judíos en particular sacudían el polvo de sus pies cuando salían de un territorio gentil o no creyente. Era una señal un tanto de desprecio para mostrar que no querían llevar ni polvo de aquella casa. Y que esto los apóstoles se lo hicieran a los pobres, a los propios judíos, era una señal terrible. En esencia les estaban diciendo, ustedes sí son judíos, son Israel, pero acaban de rechazar el mensaje del rey, acaban de ponerse fuera de las bendiciones del reino. El mensaje ya fue anunciado, ustedes lo rechazaron. La responsabilidad y las consecuencias queda ahora en ustedes. Ahora recuerda, hermano, este versículo no significa que debamos de abandonar inmediatamente a toda persona que rechaza el evangelio por primera vez. Recuerde, Dios fue muy paciente con nosotros. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, debemos anunciar el Evangelio con paciencia, con amor y perseverancia. No sacuda inmediatamente sus pies porque alguien ya lo rechazó. Mejor ore, ame y vuelva a hablar del Evangelio cuando aparezca otra oportunidad. Pero sí es cierto, sí hay un rechazo duro y hostil. Y ahí es cuando toca tomar la decisión de dejar de insistir y continuar la misión en otro lado. Entonces Jesús es cuando pronuncia una de las advertencias más severas, hermanos, de todo el Evangelio. En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Si no conoce la historia de Sodoma y Gomorra, basta con que entienda que fue una ciudad destruida, bueno, dos ciudades que fueron destruidas por su pecado terrible y quedaron por toda la eternidad en las escrituras como símbolos de la corrupción y el juicio de Dios. Sin embargo, Cristo está diciendo que las ciudades que rechazan el Evangelio, esas casas que rechazan su mensaje de amor, de perdón, de misericordia, van a recibir un castigo más severo que dos ciudades que fueron consumidas por el fuego. Hermano, ¿por qué es tan dura esta advertencia? Bueno, porque las personas que están escuchando el Evangelio de hoy recibieron mucho más revelación y mucho más luz que esas dos ciudades. A día de hoy se escucha mucho mejor el mensaje del reino, se ve más luz y se ve un mensaje más claro que el que recibió Sodoma y Gomorra. A día de hoy las casas y las ciudades, Israel y los judíos vieron milagros, confirmaron que el mensaje venía de parte de Dios,
fueron visitados por hombres enviados, autorizados por Cristo, y aún así, con toda esa evidencia, decidieron rechazar al rey. Esto y esta advertencia de este versículo tiene que hacernos temblar a todos los creyentes. Nosotros escuchamos la palabra de Dios cada semana. Nosotros hemos recibido más luz bíblica que generaciones enteras. Tenemos acceso a la Biblia, predicaciones presenciales y grabadas. Tienen líderes que oran, se preocupan por usted, buscan ayudarle. Ha recibido múltiples oportunidades para arrepentirse, venir a Cristo y empezar a cambiar. No piense que solamente por escuchar, sin obedecer, tiene algún valor delante de Dios. Cada sermón escuchado que desprecia endurece más y más el corazón. Cada llamado que usted ignora aumenta más su responsabilidad. Cada vez que usted dice, bueno, Dios, ya cambio después, está suponiendo que Dios le va a dar otra oportunidad mañana. Nadie tiene garantizado el siguiente domingo, hermanos. Nadie. Vea lo que dice Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. La advertencia es fuerte, pero hoy todavía hay esperanza. Hoy la puerta y la voz de Dios sigue llegando a nosotros. Si usted viene a Cristo, Él no lo va a rechazar. Vea lo que dice Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, ¿qué nos enseña Dios el día de hoy por medio de este versículo? Bueno, primero, no tome el evangelio a la ligera, hermanos. Cristo mismo está diciendo que va a haber niveles de castigos en el infierno. No confunda la paciencia de Dios con su aprobación. No siga solamente sentado, acumulando conocimiento, sin cambiar, sin arrepentirse, sin obedecer y sin servir y apoyar a su iglesia. Y sobre todo, no rechace al Rey que todavía lo llama el día de hoy. Hoy Cristo le ofrece paz, porque mientras hoy escuche su voz, la puerta de la misericordia sigue abierta, pero no se confíe, nadie sabe si Dios le va a llamar el día de mañana. Con eso termino, hermanos. Cristo envió a los 12 a una gran misión. Les dio un destino, les dijo qué mensaje tenían que dar, les dio autoridad y les prometió provisión. Y sobre todo les dio un mensaje de paz para todo el mundo. La pregunta final del día de hoy es si usted está viviendo bajo esas órdenes que Jesús ya dio. Tal vez ha recibido ya mucho, hermanos, pero siguen con las manos cerradas para dar y servir. Tal vez conoce ya muy bien el evangelio, pero nunca lo anuncia, se lo guarda para usted. Tal vez escucha la palabra de Dios cada semana, pero continúa viviendo de la misma manera pecaminosa día tras día. No se engañe, escuchar y estar cerca de la verdad no es lo mismo que creerla y obedecerla. Y cuanta más luz usted deprecia, más grande es su responsabilidad delante del Rey. Pero gracias a Dios, hoy todavía hay esperanza. El Rey que un día va a juzgar a todos es el mismo Rey que fue a la cruz por usted para salvarlo. Cristo recibió sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos para darnos perdón, reconciliación y paz con Dios, pero tenemos que venir con fe, con humildad y arrepentimiento. Por eso, a partir de hoy mismo, hermanos, si no lo ha hecho antes, deje de negociar con el pecado, abandone la falsa seguridad religiosa y someta su vida a Cristo. Como creyente, recuerde, usted no fue rescatado para permanecer sentado con sus manos cerradas, fue salvado para obedecer, para servir y dar gratuitamente lo que usted también recibió de esa manera. Anuncie el evangelio a otras personas y cuando lo comparta, recuerde, al igual que los 12, no cambie el mensaje, no venda la gracia, no confíe en sus propias fuerzas y nunca, nunca se avergüence del evangelio. Cristo es quien envía, quien sostiene, quien salva, pero Él también va a ser juez. Responda hoy mismo al Rey con arrepentimiento, con fe y obediencia, mientras aún tenemos oportunidad. Vamos a orar, hermanos. Señor, cuántas gracias te damos porque cada semana, Señor, a través de Mateo,
continúas confrontando nuestro conocimiento de las Escrituras, Señor, y lo que creíamos saber de ti. No hay palabras, primeramente, Señor, para agradecer el sacrificio de tu Hijo, por quien ahora somos salvos, nuevas personas, Señor, pero tal vez hemos pasado demasiado tiempo acumulando solo conocimiento, solo sentados con nuestra mente, nuestro corazón y nuestras manos cerradas, en lugar de obedecer la misión de tu Hijo Jesús, de salir y anunciar el Evangelio, de servir, de apoyar, de regresar aquello que gratuitamente nos diste, Señor. Transforma nuestro corazón endurecido, sin amor, para que podamos devolver un poco, Dios, de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. No permite, Señor, que nos convirtamos en una iglesia indiferente, fría, distante, sino que cada domingo, Señor, nos acerquemos más y más a ti. Seas tú quien transforme nuestras vidas y nuestros corazones para ser esas nuevas criaturas y que a través de ese amor que has puesto en nosotros podamos empezar a guiar, ayudar a nuevos creyentes y a servir a que tu iglesia crezca, Dios, porque no se trata de nosotros, ni de la fama, ni de qué tan grandes somos, sino de cuán hermosa es tu gracia y que pueda llegar, Señor, a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Guíanos, Señor, durante esta semana para seguir cambiando, transformándonos y que tu palabra siga confrontándonos semana con semana. Cuánto agradecemos, Dios, por tu infinita misericordia y por el sacrificio de tu hermoso Hijo. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Fíjese que cuando estábamos leyendo eso, la verdad, son unas instrucciones de parte de Dios que nos animan, que nos motivan a verdaderamente cumplir su propósito. Y vea cómo Él les dijo, vayan por esas ovejas perdidas. Y algo que me llamaba la atención era su definición, no son esas personas que están extraviadas, en peligro, esas personas que están en algún tipo de ruina. Y yo creo que muchos conocemos personas que están en esa condición y lo que necesitan es justamente el Evangelio. Y ahora con ese llamado que Dios hizo a sus discípulos, también nosotros vayamos y anunciemos hacia esas ovejas perdidas que buscan su pastor y el pastor tiene amor y compasión por ellos. Seamos atentos a lo que hoy Dios nos enseñó y al final, como también entendemos que el Señor es ese juez que habrá un juicio y va a ver cómo nos va a seguir llamando acerca de estas situaciones, en cómo tenemos que nosotros prestar atención a las advertencias que Él nos da, también como el señalamiento que veíamos. Seamos atentos a lo que el Señor nos está llamando. Mis hermanos, pues muchas gracias por la verdad acompañarnos, nos da demasiado gozo el que siga con nosotros escuchando su palabra. Y pues bueno, nos vamos a preparar para la presentación de los niños hacia lo que ellos, su conclusión de Génesis. ¿Ok? Dios los bendiga, nos vemos el próximo domingo.